Lo que vimos recién nos permitió ver de qué manera un dipolo, un momento magnético mu, eh, genera un campo genera un campo lejano, que es justamente un campo dipolar. Una espira cualquiera, representada por un momento magnético mu, genera lejos de ella un campo dipolar. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando analizamos los dieléctricos, nos concentramos en los dipolos conformados por colecciones de los campos lejanos, conformados por colecciones de dipolos atómicos y moleculares, que muy lejos tenían comportamientos iguales al que acabamos de ver. Entonces, de la misma manera, gracias a saber cómo es el campo de una espira plana muy lejos, también se puede construir, eh, se puede hacer el mismo razonamiento que hicimos eh, para los dipolos eléctricos, eh, con el fin de saber cuál es la contribución que hace un material magnético a, al campo en su interior cuando está expuesto a un campo magnético externo, como vimos en la clase anterior. Entonces, no vamos a dar los detalles de la derivación, de cómo se obtiene el vector magnetización que vamos a ver, pero la derivación del vector magnetización es similar en forma a cómo nosotros obtuvimos el vector polarización. ¿Se acuerdan el vector P en el caso de los dieléctricos? Bueno, hay una derivación similar de lo que va a ser para lo que va a ser el vector M que vamos a ver, y que tiene que ver con esos dipolos magnéticos que se inducían cuando exponíamos un material magnético a un campo externo. Entonces, eso nos va a permitir ver cómo se modifica la ley de Ampère que habíamos visto para campos en el vacío, para campos magnéticos en el vacío, cómo se modifica la ley de Ampère de la misma manera que se modificaba la ley de Gauss, ¿se acuerdan? Bueno, cómo se modifica la ley de Ampère cuando tenemos materiales magnéticos. ¿Se acuerdan que la respuesta de los materiales magnéticos no era tan simple como la respuesta que veíamos en los dieléctricos, sino que dependía que el material fuera diamagnético, fuera paramagnético o fuera un material ferromagnético? Bueno, vamos a tener en cuenta eso también. Entonces, volvamos un poco a los conceptos que vimos en la clase pasada. Esta es la diapositiva prestada de la clase pasada, en donde yo le explicaba que había muchos materiales en los cuales había una relación lineal, es decir, una relación proporcional entre el campo dentro de un material magnético y el campo externo en el cual el material magnético se ubicaba. Imagínense que tenemos un campo externo, B externo, generado por corriente, por lo que fuera, por corrientes, y lo metemos ahí adentro. Dentro de ese campo externo traíamos un pedazo de material y tratábamos de ver cuánto valía el campo adentro del material. Ese campo adentro del material a veces se podía expresar como una constante, que yo voy a llamar kappa m, que era la permeabilidad magnética relativa, que multiplicaba al campo externo y me daba el campo dentro del material. Esta cantidad a veces era mayor que 1 y otras veces era menor que 1. Era menor que 1, si ustedes se acuerdan, para los materiales diamagnéticos, y era mayor que 1 para los paramagnéticos y los ferromagnéticos. En el caso de los ferromagnéticos es muchísimo más que 1, ¿se acuerdan? Bueno, y como para los dia y los paramagnéticos estaba muy cerquita de 1, un poco por arriba en los paramagnéticos y un poco por abajo en los diamagnéticos, también se solía definir la constante, la susceptibilidad magnética, Gm, tal que kappa m era igual a 1 más Gm. Entonces Gm era un poquito mayor que 0, un poquito menor que 0 para los para y los dia magnéticos, respectivamente. Entonces, bueno, ¿se acuerdan? Teníamos eso. Entonces, si yo ahora
reemplazaba la expresión esta anterior, que vemos acá, de capa, la reemplazo en la ecuación para el campo adentro de un material magnético, cuando hay una dependencia lineal. Eso quería decir que el campo resultante B, que está acá, dentro del material, era igual al campo externo, más una contribución que era justo la contribución de la proveniente de la reacción del material frente a su exposición a un campo externo. Entonces, el segundo término, el segundo miembro que vemos acá, es la expresión más clara, es la expresión justa de la contribución del material al campo dentro del material. Y por otro lado está la contribución del campo externo. Entonces, como les dije, de la misma manera que vimos para dieléctricos, a partir de los momentos magnéticos en pequeños diferenciales de volumen dentro de un material magnético, se puede definir un vector polarización magnética, parecido al vector P que vimos, tal que tiene esta expresión. Es decir, el vector M va a ser proporcional al campo externo y va a ser simplemente la susceptibilidad magnética Gm sobre mu0. Entonces, lo que puedo hacer es, utilizando esta expresión para M, puedo expresar este segundo término en función de M vector. Esto es muy parecido al P que vimos antes. Entonces me queda que B es igual a B externo más mu0 por M. Entonces, de vuelta, el campo en el interior del material es la suma del campo externo más una contribución de los dipolos magnéticos inducidos por el mismo campo externo dentro del material. De vuelta, este término hace mención al campo externo y este término indica la contribución exclusiva del material. Entonces, históricamente se empezó a preferir, en vez de hablar para los materiales magnéticos, en vez de utilizar el campo B, se empezó a utilizar un campo similar, que se mide en las mismas unidades, denominado H, que tiene una ventaja, y es que el campo H tiene la propiedad de indicarte cuánto es el campo total dentro de un material magnético al cual uno le resta el campo, la contribución del material. Entonces, este H simplemente se define como B, el campo dentro del material, dividido mu0, menos el vector M. Eso también se puede representar como el vector B, el campo magnético dentro del material, dividido kappa M por mu0, y a kappa M por mu0 también se lo denomina mu sub M. Entonces, así definíamos un campo H. El campo H, perdón. Entonces vamos a ver cómo este campo H permite. El campo H es más o menos parecido al campo D, que habíamos visto, la corriente de desplazamiento, para que vayamos siguiendo, para que sigamos haciendo las analogías. Entonces, empecemos a trabajar un poquito con el campo H. Primero, antes que eso, déjenme decirles una propiedad que va a tener el vector M. El vector M, ustedes se acuerdan que el vector P tenía asociado, estaba relacionado, el vector P estaba asociado con la distribución superficial de carga dentro del dieléctrico que se formaba por el reordenamiento, el alineamiento de los momentos dipolares eléctricos permanentes atómicos o moleculares, ¿se acuerdan? Bueno, de la misma manera, hay una relación entre este momento, entre este vector polarización magnética M y la densidad de corriente asociada a los momentos magnéticos del material polarizado. ¿Se acuerdan que si yo hablo de un momento magnético, hablo de corriente? Entonces,
va a haber una relación entre el momento magnético, perdón, el vector polarización magnética y las corrientes, la densidad de corriente de los dipolos magnéticos que vienen de contribuciones de cada uno de los dipolos magnéticos de los átomos. Entonces, lo que voy a tener, y esto se puede deducir, es que el rotor de M es igual a una densidad de corriente que va a ser la densidad de corriente de estos dipolos pequeños o minúsculos o microscópicos dentro de la materia, y que no van a venir de las corrientes externas, de las corrientes libres, de los electrones que fluyen por conductores y dan lugar a los campos magnéticos, sino que va a ser una corriente en donde los electrones van a estar recorriendo el camino alrededor de los átomos, de las moléculas, sin pasar de una molécula a otra o de un átomo a otro como ocurría en los conductores. Entonces, esa corriente yo le voy a llamar ligada. ¿Por qué? Porque está ligada a los átomos y a las moléculas. De la misma manera que la polarización en electrostática, en los dieléctricos, también correspondía a una carga ligada, porque era una carga que quedaba propiedad de cada uno de los átomos de la molécula, y no eran cargas, electrones que se prestaban de un átomo al otro por las bandas de conducción. Entonces, voy a tener una densidad de corriente ligada que va a venir dada por el rotor del vector magnetización. Entonces, bueno, para que tengamos una idea cómo podemos ver, cómo se ve esta carga, esta corriente ligada, bueno, imaginémonos que tenemos un pedazo de material magnético como este, que tiene una magnetización uniforme. Entonces, supongamos que el vector magnetización apunta en la dirección Z y que en todo punto dentro del material tiene la misma dirección y la misma intensidad. Entonces, afuera del material, la magnetización va a ser cero, porque no voy a tener, voy a tener vacío. Entonces, ¿en qué lugar el rotor de M va a ser distinto de cero? Acá adentro no, porque acuérdense que el rotor de un vector constante da cero. Entonces acá el rotor de M va a dar cero, en el interior del material. Afuera del material el rotor de M también me va a dar cero, porque M directamente es cero. Entonces, ¿dónde va a ser distinto de cero? Bueno, va a ser distinto de cero en el borde del material. En el borde del material el rotor de M va a ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque hay un salto entre un M constante distinto de cero y un M igual a cero. Entonces ahí va a haber un salto. Y en ese salto va a aparecer, en ese borde va a aparecer la corriente ligada. ¿Y dónde va a aparecer la corriente ligada? En el sentido azimutal. En el sentido, como indica la regla de la mano derecha, sobre el borde de este material magnético. Ahí va a estar la corriente, ni adentro ni afuera, va a estar en el borde. Bien. Entonces, ahora ya sé que el rotor de M me da la corriente ligada, esa corriente de los dipolos magnéticos del material. Entonces, la ley de Ampère, ¿se acuerdan? Consideraba el rotor de B, ya lo vimos a eso. Si yo ahora tomo el B dentro del material en vez del B externo, ese B dentro del material, recuerdan, porque lo escribimos hace un ratito, era el B externo más mu0 por el vector magnetización. Entonces, lo que hago es aplicar la propiedad distributiva del rotor. El rotor es lineal, entonces el rotor de una combinación lineal de vectores es la combinación lineal de los rotores. Entonces, me queda por un lado el rotor de B externo, y por otro lado mu0, que sale fuera porque es una constante, por el rotor de M. Entonces,
¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el rotor del B dentro del material va a ser mu0 por la suma de dos corrientes, la corriente libre, si la hay, y la corriente ligada, si la hay. ¿Mm? Pero esta es la expresión para el rotor de B, donde B es el campo en el interior del material. Ahora bien, si nosotros recordamos la definición de H lo habíamos definido como B sobre mu0 menos M, el rotor de H va a ser el rotor de B dividido mu0, y eso va a ser J libre más J ligada, menos el rotor de M, que es J ligada. Entonces, solamente me va a sobrevivir el J libre. Con lo cual, la ley de Ampère para materiales magnéticos va a ser muy similar a la ley de Gauss para dieléctricos. Reemplazando ahora ahora ya sabemos que esto tenía que ver con la circulación, ¿se acuerdan? Con el teorema de Stokes. Entonces, ahora voy a tener la circulación, es decir, la integral de líneas cerradas sobre un camino C de H, que va a ser igual, que tiene que ser igual a la integral de superficie sobre la superficie cerrada, la superficie abierta, perdón, S, cuyo límite es la curva C, de la corriente libre, es decir, la corriente debida solamente a los electrones de conducción, los que están fluyendo, pasando de un átomo al otro, de un conductor, por el diferencial de área, es decir, el flujo de la densidad de corriente libre. Entonces, esta es simplemente la ley de Ampère generalizada, es la ley de Ampère más general que podemos tener, que incluya a los elementos magnéticos. Entonces, para el caso simple del vacío, entonces esto va a quedar muy simple porque H es B sobre mu0, entonces el mu0 pasa multiplicando acá y me va a quedar igual a la ley de Ampère como la veníamos utilizando. Pero cuando utilizamos el campo H va a tener esa contribución de la magnetización en el caso de los materiales magnéticos que sí reaccionen a un campo externo. Bueno, si quieren, podemos hacer, pueden hacer preguntas. ¿Se entendió esto? Bueno, les pido que se fijen en la deducción de la ley de Gauss para materiales dieléctricos y van a ver las similitudes. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver algo súper interesante, que una discusión muy interesante que se dio en el siglo XIX respecto a las simetrías entre los campos eléctricos y magnéticos. Ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos magnetismo, cuando empezamos a ver magnetismo, yo les contaba que cuando teníamos una corriente, un hilo de corriente, aparecía un campo magnético, ¿se acuerdan? Bueno, eso fue un experimento, en realidad, que hizo Hans Christian Ørsted, un físico danés a comienzos del siglo XIX, en donde simplemente encontró que hacía correr una corriente a lo largo de un cable y eso desviaba la dirección de una brújula. Entonces, eso mostró que con una corriente, que con un campo eléctrico, que es el que pone en marcha la corriente, como ya hemos visto, que un campo eléctrico era capaz, un campo eléctrico, es más, un campo eléctrico estacionario, o una corriente estacionaria podía generar un campo magnético estacionario. Un campo magnético, no estacionario porque... Sí, estacionario porque no varió en el tiempo, está bien. Una corriente estacionaria podía generar un campo magnético estacionario. Entonces,
los físicos empezaron, en esa época se empezaron a preguntar si valía la inversa. Es decir, si yo a partir de un campo magnético estacionario podía ser capaz de generar un campo eléctrico. Esa fue la sugerencia o la idea que empezó a explorar Michael Faraday, físico inglés. Y él empezó a hacer experimentos para ver si eso pasaba. Y lamentablemente los primeros experimentos le daban mal, es decir, contradecían su hipótesis. Entonces, ¿qué era lo que vio Faraday? ¿Cómo era el experimento? Un experimento muy simple. Podemos hacer en el laboratorio sin ningún problema. Él tomó un circuito muy simple y puso una fuente, un switch que se cerraba y abría, que se cerraba y abría de manera de dejar circular una corriente o no, o impedir. Y a esa batería le conectó un solenoide. Entonces, ustedes se pueden imaginar, porque ya han resuelto el problema del solenoide con una corriente, que si yo cierro el switch acá, eso va a hacer circular una corriente, la corriente va a pasar por el solenoide y si quieren lo puedo hacer infinito al solenoide, entonces de ahí vía ley de Ampère puedo sacar que el campo dentro del solenoide es un campo constante, que en este caso si las vueltas van por adelante y por atrás, por adelante y por atrás, me va a dar en la dirección hacia la derecha el campo. ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ya lo han resuelto, se entiende, ¿no? Y que ese campo era constante, pero una vez que yo cierro, espero un rato, si quieren, espero un rato, y ahí el campo apunta en esa dirección y listo. Entonces, Faraday armó este circuito y además consideró dos espiras. La espira número uno es el circuito mismo, o sea, esta espira que da vuelta, esta parte que da vuelta acá y se cierra acá. Esto era para él, Faraday era esta espira. Y la otra espira que consideró Faraday era una espira que él puso alrededor, que hizo pasar envolviendo al solenoide. Es decir, despegó esta partecita de acá, metió un lazo, de manera que el lazo encierre al solenoide, ¿está bien? O sea que esto pasaría por adelante, y me salió mal el dibujo, pero esto pasaría por atrás del solenoide, si quieren, ¿no? Envuelve al solenoide. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, en este momento, como estaba levantado el switch, no había ninguna corriente, así que no había corriente en ninguna de las espiras. ¿Tá? Entonces lo que hizo fue prender el switch. Entonces, al prender el switch, empezó a circular la corriente, acá generó el campo magnético dentro del solenoide, ese campo magnético es uniforme, ya lo han podido comprobar con la ley de Ampère, súper fácil, y la corriente seguía fluyendo y volvía para acá. Habrá habido un poquito de resistencia, así que la ley de Ohm se mantenía sin ningún problema. Y bueno, había corriente sobre la espira 1, pero sobre la espira 2 no observaba nada. Y lo mismo cuando, obviamente, cuando estaba apagado, por razones obvias, cuando estaba prendido tampoco veía corriente en la espira 2. Ahora, bueno, eso lo desilusionó mucho y eso hizo que sus intentos por demostrar que una corriente estacionaria, que un campo estacionario genera un campo eléctrico, no resultaron. Ahora, con el tiempo, él observó otra cosa, y es que cuando él prendía el switch, ni bien prendía el switch, es decir, cuando todavía la corriente no estaba desarrollada dentro del circuito 1, cuando estaba creciendo la corriente porque los electrones empezaban recién a circular por el solenoide, el campo dentro del solenoide no era tan grande, entonces gradualmente hasta llegar a la estacionariedad de la corriente,
el campo iba creciendo de a poquito. Durante ese tiempo, que era un tiempo muy corto, él ahí sí veía circular una corriente por la espira 2. Cuando la corriente se desarrollaba completamente y se llegaba al campo que yo les mostraba acá, cuando llegaba a este valor el campo, su valor final, su valor estacionario, ahí se cortaba la corriente por el circuito 2. Pero mientras variaba el campo dentro del solenoide, porque empezaba a circular la corriente, ahí él observaba una corriente en la espira 2. Es sumamente extraño y antiintuitivo, porque quería decir que cuando variaba el campo eléctrico, cuando variaba el campo magnético dentro del solenoide, había corriente, pero cuando el campo eléctrico, cuando el campo magnético dentro del solenoide era constante, o era estacionario, es decir, no dependía del tiempo, ahí la corriente en el 2 se apagaba. Lo mismo pasaba cuando apagaba el switch. Cuando levantaba el switch, la corriente dejaba de circular y este campo, y el campo para atrás. Y el campo que era intenso, se iba achicando, achicando, porque cada vez había menos corriente. Esto era en un lapso muy, muy corto. Decrecía, y mientras decrecía el campo también había una corriente. Ahora en el otro sentido. Entonces lo que Faraday pudo encontrar fue que la variación de B crea un campo eléctrico. La variación de B. No B por sí solo, sino su variación, en particular su variación temporal, a eso me refiero, a esa variación. El cambio de B en el tiempo. Entonces, bueno, en particular creaba un campo en la espira 2, ¿no? Se sobreentiende que el campo que creaba la variación de B lo creaba sobre la espira 2. Nos estamos concentrando en la espira 2, no nos interesa la espira 1. Nos interesa la espira 2, qué es lo que pasa en la espira 2. En el transitorio, en ese momento entre que está todo apagado y entre que está todo estacionario. O sea que ya no varía más en el tiempo. Pero por otro lado, se pudo encontrar otro hecho experimental muy importante para esto, y era que si nosotros teníamos una espira, acá yo estoy representando la espira por una espira cuadrada, pero puede ser cualquier espira, y yo tomaba un imán es un dipolo magnético básicamente, entonces esta es la parte positiva en donde las líneas de campo salen, acá las líneas entran, así que tenemos las líneas de campo que hacen todo esto, este sigue para allá y este vuelve para atrás, para acá arriba, y entra por acá. De tal manera que, o podemos agarrar un solenoide también, como el que agarrábamos cuando queríamos medir la fuerza en los materiales magnéticos, bueno, lo mismo. Y nosotros metíamos, agarrábamos ese imán o ese solenoide y lo llevábamos hacia abajo, de manera que la espira fuera sometida a campos crecientes. Imagínense si yo a esto lo aproximo a la espira, a través de la espira voy a medir un flujo cada vez mayor, puesto que las líneas de campo, al mover esto hacia abajo, las líneas de campo que van atravesando la espira se hacen cada vez más intensas, o sea, se acercan cada vez, con lo cual el campo es más intenso. Entonces, si yo movía el imán o el solenoide hacia abajo, el campo aumentaba. Entonces lo que se encontró experimentalmente fue que la dirección de la corriente inducida era esta. Y la corriente inducida por la regla de la malla derecha genera un campo hacia arriba. O sea que el campo que generaba la corriente inducida se encontró experimentalmente que era opuesto a la dirección de crecimiento del campo externo. Es decir, cuando el campo externo que pasaba a través de la espira aumentaba, la espira reaccionaba en el sentido inverso, generando una corriente que generaba un campo que se oponía a la dirección de crecimiento del campo externo. Entonces, de la misma manera, si yo retiraba el imán para arriba,
el campo acá en la espira decrecía, y lo que sucedía era que la corriente inducida circulaba en sentido opuesto. En este sentido, ahora la variación del campo es tal que el campo externo va disminuyendo, entonces la dirección de la corriente por la regla de la mano derecha me daba un campo inducido hacia abajo, es decir, que trataba de compensar el decrecimiento del campo producto de remover el imán hacia arriba. Entonces era como una ley que me decía, que nos dice que la espira se resiste a ese cambio de campo al cual está expuesta. Al cual el campo está expuesta a la espira. Entonces, como que reacciona al revés, como siempre lleva a la contra, digamos. Bueno, y quería preguntarles, a ver si ya se durmieron o si están haciendo otra cosa, ¿por qué yo hablo de corriente inducida y yo digo el campo eléctrico? A ver, si yo digo que el campo eléctrico se genera por inducción, ¿a qué campo eléctrico me refiero? A ver si se les ocurre. ¿No hay ninguna idea? Imagínense que esta corriente fluye por algo. Por alguna razón fluye esa corriente. ¿Se acuerdan qué necesitábamos para que fluyera una corriente? Necesitábamos una carga y a la carga había que moverla. ¿Mm? ¿Sí? ¿Todavía no queda claro? Claro, por ahí va, Melissa, por ahí va, una diferencia de potencial. Exacto. Y de la diferencia de potencial al campo, ¿qué pasó ahí? Un paso. El campo, ¿se acuerdan? El campo eléctrico se define como el gradiente del potencial. El campo indica la dirección contraria a la que crece el potencial. ¿Está? Entonces, donde haya una diferencia de potencial, hay un campo. ¿Mm? Ese es el campo que está detrás de la corriente inducida. ¿Está? Es el campo inducido, el campo eléctrico inducido. ¿Está? Bien, piénsenlo en todo caso y después si quieren lo charlamos o me pueden hacer preguntas respecto a eso. Entonces, volvemos justo al punto que menciona Melissa. La corriente inducida en la espira 2 se va a relacionar con una diferencia de potencial, o en otras palabras, con una FEM. ¿Se acuerdan la FEM de la batería, cuando vimos la batería? La FEM es lo que hace que se mantenga la diferencia de potencial entre los bornes de la batería, ¿se acuerdan de eso? Entonces la corriente inducida va a tener aparejada una FEM inducida, que va a ser la encargada de mantener esa corriente andando. Y se acuerdan que esa corriente andaba cuando había variación del campo magnético, no cuando el campo ya estaba constante, cuando el campo ya era estacionario. Perdón. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la relación entre la corriente en la espira inducida y esa FEM? Y bueno, va a estar relacionado por la ley de Ohm y teniendo como factor de proporcionalidad la resistencia del cable, la resistencia de ese circuito representado por la espira. Entonces, lo que empezó a hacer Faraday fue empezar a estudiar esa FEM. Entonces trataba de medir esa FEM y ver de qué dependía esa FEM. Entonces encontró dos dependencias muy importantes. Primero, que la FEM inducida, por lo tanto la corriente inducida, fíjense que si la R es constante, si siempre usamos la misma espira, que tiene una
una resistencia propia, hablar de FEM es lo mismo que hablar de corriente, así que es lo mismo. Entonces Faraday halló que la FEM inducida era proporcional al cambio de B, al cambio, a la derivada parcial de B respecto al tiempo. ¿Está? La derivada parcial respecto al tiempo. Pero además se encontró que era proporcional. Cuanto más rápido yo movía, cuando más rápido él movía el, el, el campo generado por un imán o por un solenoide, cuanto más lo movía para allá o más lo movía para abajo, mayor era la FEM. O sea que dependía de la velocidad a la que crecía el campo en la espira. Entonces encontró eso. Pero además pudo ver que la FEM era mayor cuanto mayor era el área que encerraba la espira. De cuanto mayor el área que encerraba la espira, dejando fijo la derivada parcial del campo, mayor era la FEM. Entonces, eso le permitió plantear la ley de Faraday de la inducción magnética. ¿Y qué dice la ley de Faraday de la inducción magnética? Bueno, la ley de Faraday de la inducción magnética nos dice que la FEM inducida en una espira o en un circuito cerrado por el que pasa un campo magnético es igual a menos el flujo magnético, es menos, perdón, la derivada respecto al tiempo del flujo magnético a través de la superficie encerrada por el circuito. Entonces, eso expresado de otra manera es, y el menos viene de la ley de Lenz, porque lo hace al revés, de manera de resistirse al cambio del flujo de campo magnético. Entonces, este menos viene por la ley de Lenz. Entonces, lo que dice es que la FEM inducida es menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético a través de un área encerrada por la espira o por el circuito. ¿Y eso qué es? El flujo magnético ya lo hemos calculado en el caso de la ley de Ampère. Lo hemos calculado ya muchas veces. Eso es simplemente la integral sobre la superficie encerrada por el circuito o la espira de B, producto escalar por el área, por el diferencial de área de esa superficie. Entonces, de esta manera se pudo ver experimentalmente cómo a partir de la variación de un campo magnético, no a partir de un campo magnético, sino a partir de su derivada respecto al tiempo, era posible generar un campo eléctrico inducido. Entonces, bueno, esto fue una contribución enorme a la física que derivó en un montón de procesos que fueron parte de la revolución industrial, puesto que a partir de las corrientes inducidas y de la inducción electromagnética se pudieron diseñar motores, se pudieron diseñar un montón de dispositivos que fueron esenciales para la automatización de ciertos procesos productivos. Todo eso gracias al descubrimiento de Faraday luego de intentos fallidos, ya que él creía que de la misma manera que había demostrado Ørsted que con un campo eléctrico con un campo eléctrico estacionario podía generar un campo magnético estacionario, él creía en Faraday erróneamente que con una corriente, que con un campo magnético estacionario podía generar una corriente estacionaria. Bueno, vamos a dejar por acá. Esto les va a permitir a ustedes ya encarar la primera parte de la guía de corrientes variables. Fíjense que ya la corriente en un circuito va a dejar de ser esa corriente que siempre considerábamos constante, así que ya nos estamos metiendo, estamos ya liberando
algunas de las restricciones que tenemos para la corriente, y eso va a generar un montón de fenómenos súper interesantes que vamos a ir descubriendo en las próximas clases. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, no me olvido de después mandarles un video o una explicación de la componente X del potencial vector. Se las preparo bien, ahora ya sé por dónde va, pero prefiero explicárselos bien en otro video aparte, y les voy a poner también una filmina, una diapositiva para ver bien de dónde viene, pero ya se los tengo prometido. Bueno, Yamila, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿cómo están?